Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor extraño, del tipo que no podría explicar ni en horas, lo siento justo en la parte de atrás de mi cabeza, punzante y sorprendentemente familiar. Esta es, en definitiva, la peor manera en que he despertado desde. ¿Desde cuándo? Ignoré aquel dolor punzante y me enfoqué en mis demás sentidos, sentía mi espalda relajada, mi cabello cubriendo mis orejas y una suavidad agradable en mi cuello, indicando la presencia de una almohada. Mierda, no quería abrir los ojos. Sí, pero debía abrirlos, mis deseos de descansar no debían cumplirse en el lugar de un desconocido, así que no pensaba tomar más tiempo del necesario y los abrí. Una vez con mi vista lista, me dispuse a analizar mi entorno, y no había nada fuera de lo normal, un techo blanco, sábanas algo viejas y sucias, una almohada que tenía desde. Mis ojos se estaban abriendo más y más, seguramente del asombro que sentía, ya que no recordaba nada de eso. El techo siempre había sido blanco. Las sábanas siempre habían estado así de viejas. ¿Desde hace cuánto tenía esa almohada? Mi mente empezaba a resbalar y la falta de lucidez característica de los sueños se hacía presente. Mejor salgo de la cama. Mi cuerpo, como si fuese arte de magia, respondió al instante, abrí aún más los ojos, mis músculos se tensaban y por fin me levanté de la cama, sin rezongar o con quejidos leves, me estaba levantando casi como si fuese un robot, con unos movimientos mecánicos casi perfectos. Oh, eso era raro. El cuarto donde estaba no era extraño, realmente era mi departamento. No reconocía el suelo de madera, ni las ventanas que tenían ropa abultada o los adornos que estaban en la mesa de noche. ¿Realmente este era el lugar donde vivía? ¿Me había acostado con alguien en una fiesta? Dios, realmente no lograba comprender por completo todo esto. Seguramente había tomado demasiado alcohol, seguramente había bebido demasiado y. Mi mente dejó de maquinar esa idea, creo que no merecía la pena seguir trabajando en eso, el alcohol era malo para mí y punto. Me giré hacia la cama, esperando encontrar pistas de dónde estaba, pero en el respaldo habían algunos rasguños, algo de sangre y brasieres colgados, todo indicaba que en efecto, había pasado una buena noche. Quizás algún imbécil se había pasado de la raya conmigo, pero mi mente se encontraba tan confundida que decidí descartar ese pensamiento y seguir con mi pequeña investigación para saber dónde carajos estaba. Me apresuré en salir del cuarto, divisé la puerta en una esquina y me apresuré a ir, giré el pomo y salí, pero el escenario que encontré no era precisamente el mejor de todos. Sartenes, cojines, sábanas y mucha comida tirada en las paredes, algunas botellas rotas en el suelo junto con platos, todos hechos trizas, había ropa interior en los abanicos de la sala que seguían girando, haciendo un enredo, a ese desastre se le sumaba un olor tremendo a humedad y etanol, algo que me hacía querer vomitar, no tenía idea de quién había hecho eso. «Hola», dije, esperando algún quejido o una respuesta vaga. Caminé lentamente alrededor de la cocina, evitando los trozos de vidrio y porcelana que inundaban el piso, y a su vez sorprendiéndome de cuántas manchas habían en la pared. Perdona si fui yo quien hizo este desastre, pero no recuerdo cómo llegué aquí, ¿me podrías dar algo de información? De repente sentí algo caerme en el cabello, algo pegajoso, hice una mueca de asco y me giré hacia el techo, y ahí estaba. Una mancha de miel que escurría desde arriba, con un hilo casi fino, indivisible por el ojo humano. Dios. Oye, no sé quién seas pero debes hacer algo con tu departamento, es un asco, mierda. Me giré buscando el baño, pero habían varias puertas, observé el piso y sentí un asco terrible, habían aún más manchas y aún más trozos de vidrio, no tenía dudas de que quien sea que haya hecho este desastre merecía una cita con un psiquiatra, nadie borracho haría algo así. Me tienes que estar jodiendo, dije mientras que mi cabeza giraba hacia una puerta en específico. Mi cuerpo se empezó a mover de manera extraña, casi como si supiera qué había detrás de esa habitación, mis pies se movían elegantemente por el suelo, evitando todos los obstáculos, incluso evitando unos que no había sido capaz de ver, con rapidez llegué a aquella puerta y la abrí casi sistemáticamente, repitiendo ese estilo de movimiento de cuando salí de la cama. Frente a mí estaba un baño, uno que a diferencia del espacio social del que acababa de pasar estaba casi inmaculado, un ambiente pulcro que se favorecía por el color blanco de las paredes, el piso de mármol era increíble, la regadera era moderna, combinando el blanco con el negro para darle una apariencia atractiva y moderna, el retrete estaba al lado del lavamanos, cuyo espejo estaba cubierto con un espejo. Bien, ese sería el espacio donde me quitaría la miel del cabello. Oye, dueño de este lugar.
Grité, mientras me quitaba la ropa, si no te molesta, me iré a bañar, espero que puedas darme explicaciones más tarde. Entré a la regadera y observé aquella compleja pieza de baño, tenía un sinfín de botones y cada uno contaba símbolos que representaban distintas temperaturas, me acerqué al aparato y lo observé bastante bien, aún sin entender nada de su funcionamiento o de a quién pertenecía, me parecía familiar. Casi por instinto, levanté mi mano y dejé que mi cuerpo decidiera, la memoria de mis músculos acarició algunos botones hasta llegar a uno, lo presioné rápidamente y el agua comenzó a salir. El agua que cayó sobre mis hombros tenía la temperatura perfecta, sin un grado por encima ni por debajo. Me sorprendió la rapidez con que mis manos hallaron el champú. No fue necesario que buscara en la repisa o que inspeccionara las etiquetas. Con una presión rítmica y firme, mis dedos se hundieron en mi cuero cabelludo, deshaciendo los nudos de miel con un talento que no recordaba tener. Mis movimientos eran suaves, sin las pausas naturales que tiene una persona mientras piensa en qué parte del cuerpo lavarse a continuación. Era como si mi piel tuviera memoria propia. Joder, quien sea que fuese el dueño, debía pedirle informes sobre esta regadera. Cuando salí, mis pies se apartaron del suelo húmedo con una precisión milimétrica, me acerqué a una repisa con toallas, seguía un patrón de movimiento, evitando las divisiones del suelo. Me sequé usando la toalla siguiendo un patrón ascendente, de manera veloz y efectiva, como si estuviera llevando a cabo un procedimiento de mantenimiento preventivo. No había indicios de la pereza con la que probablemente acostumbraba a despertar. Me sentía distinta, casi mejorada, nunca antes había sido tan eficiente con un baño, ni tan rápida. Me aproximé al lavamanos. A pesar de que el espejo estaba empañado, mi brazo se levantó y, con un solo y perfecto trazo horizontal, borró el vaho exactamente a la altura de mis ojos. Estuve observando mi cara. Yo estaba allí, pero mis pupilas parecían procesar la luz de forma diferente, más veloz. Me quedé paralizada. Había un rostro frente a mí, enmarcado por el rastro de agua en el cristal. Tenía mis ojos, el mismo color que el de mi pelo, cuando estaba húmedo y pegado a la frente, y la misma forma de la nariz. Pero no era yo. Un terror helado me invadió la columna vertebral, un miedo fundamental que suprimió cualquier otra percepción. Retrocedí un paso, con el corazón quebrantando mis costillas como una bestia enjaulada. La mujer en el espejo duplicó mi movimiento, pero sus ojos parecían sacados de una película de terror, esos ojos no tenían profundidad. Era como observar una figura de cera hiperrealista o un falso modelo en alta resolución que pretendía simular ser humano. Tropecé con la esquina del retrete y caí, un dolor intenso me invadió por toda la espalda y mi mente se aclaró un poco, retomé mi compostura lo más rápido que pude y me acerqué lentamente al espejo, intento ver a esa persona de nuevo. Entonces, la vi, una figura extraña y que a su vez me resultaba familiar estaba de frente a mí otra vez, analicé sus rasgos, esos ojos rasgados y su cabello húmedo, miré con detenimiento su figura, con cicatrices extrañas y lunares que formaban una línea perpendicular casi perfecta, sus brazos estaban llenos de arañazos escondidos por sus codos y sus muñecas estaban cortadas, vi su cuello, con moretones bastante marcados y de nuevo, mi vista se posó en esos ojos que me habían aterrado antes, pero esta vez mostraban un brillo y una expresión de miedo, similar a la que tenía en ese momento. ¿Quién eres? Susurré, y mi voz sonó extraña, ajena, como si saliera de la boca de otra persona. El reflejo abrió la boca al mismo tiempo, en un silencio sepulcral. No identificaba las marcas de expresión, el modo en que su piel se tensaba o aquellos detalles que había observado con anterioridad. En ese rostro no había ni la más mínima huella de mis recuerdos, solo una máscara que se desplazaba con un escalofriante sentido de sincronización. Grité, o al menos traté de gritar, pero mi cuerpo se quedó parado en ese suelo mojado. Mis pies se negaron a correr y mis manos no quisieron cubrir mi cara para esconder la visión. Mis músculos permanecieron en una posición de calma forzada mientras mi mente se colapsaba en pánico. Quería entrar en pánico y destrozar todo, crear un escenario similar al de la sala y la cocina, pero mi propia cordura parecía mantenerme ahí, haciendo un esfuerzo extremo para evitar que cayera en ese abismo de locura y desesperación. El dolor físico se empezaba a calmar y con ello, mi mente también estaba calmando esas aguas mentales que se perturbaban con cada mirada al espejo. Debo haber bebido mucho, alguien puso algo en mi bebida. Esta debo ser yo, sin duda. Solo estoy delirando por los sesgos de memoria.
Mi voz se iba apagando con cada palabra que soltaba, esas palabras parecían las adecuadas, pero yo no quería decir nada de eso, por dentro vivía un infierno terrible, no reconocía a la mujer que simulaba ser yo, ni siquiera sabía si era yo, cada ángulo en el que me veía era una prueba más de que aquella figura solo era una vaga imitación de un ser humano. Aún así, mi cuerpo entraba cada vez más en un estado de calma, como si el sistema de emergencia de mi mente se activara solo para lograr que me moviera de nuevo. Sentí el sudor frío bajar por mi frente, intenté observar fijamente a esa mujer, todo se sentía correcto cuando la veía, mis manos por fin respondieron a mis órdenes y pasé las yemas de mis dedos por mis pómulos, aquella figura imitó mis movimientos a la perfección, cada espasmo de mis dedos era replicado a la perfección por aquel reflejo, cada movimiento de ojos, cada balbuceo que se escapaba de mis labios por el terror que sentía, pero todo se sentía incorrecto, como si lo hiciera con un segundo de diferencia. Como si fallara en ser yo. Esto debe ser un error, algo habrá pasado, yo debería recordar lo que hice, dije, esperando una iluminación mental que me revelara todos los secretos de la noche anterior, pero mi cerebro no parecía recobrar la conciencia, me sentía perdida, abandonada por mi propia identidad, pero las piezas no encajaban, justo ahora sentía como alguien más estaba usando mi cuerpo. Mientras vivía mi crisis mental, noté un desperfecto en mi cabello aún húmedo, algo similar a un bulto que se ocultaba debajo de una pequeña tela de piel, me acerqué al espejo de nuevo, esta vez enfocando toda mi atención ese punto en específico que parecía querer esconderse de mi visión. Lo analicé, era un objeto similar a un parche, se estaba bien camuflajeado, parecía haber sido colocado ahí a propósito, mis dedos se hundieron en las hebras mojadas de mi cabeza y acariciaron ese parche. Estaba húmedo, un poco despegado, quizás por cómo me había lavado el cuero cabelludo, pero mi tacto sintió algo más, sintió como el parche seguía su camino por la profundidad de mi cabeza, casi igual a una carretera. Enterré las uñas en el borde de aquella tela adhesiva. Un tirón seco y un gemido de dolor escapó de mis labios cuando el pegamento cedió, llevándose consigo algunos cabellos que no formaban parte de esa cinta. El dolor fue agudo, una punzada eléctrica que me recorrió la espina dorsal, un sentimiento de claridad atravesó mi mente y por fin, después de mucho tiempo sintiendo miedo en el baño, lo entendí todo. Por un breve instante, la niebla en mi mente se disipó y el control mecánico de mis músculos flaqueó. Mis manos temblaron de forma humana. No había una herida de fiesta debajo del parche, de hecho, lo que estaba debajo no se parecía en nada a una herida común. Lo que se encontraba ahí fue una cordillera de piel distorsionada. Me acerqué tanto al espejo que mi respiración empañó nuevamente el cristal. La marca fue recorrida por mis dedos, y el terror me dejó sin aliento. No era una pequeña línea. Era una costura grande que empezaba detrás de mi oreja derecha, se alzaba en un arco brusco por encima de la sien y atravesaba casi toda la parte alta de mi cabeza hasta desaparecer en el otro lado. La piel presentaba un relieve rosado y brillante, con imperfecciones bastante notorias, lo que explicitaba una curación forzada, algo hecho con prisa para que no me diese cuenta. No obstante, lo peor no era el color, sino la estructura. Notaba las hendiduras profundas donde el tejido se hundía en el hueso, señales de una abertura tan grande que daba la impresión de que le habían quitado la parte superior de mi cráneo como si fuera una tapa. Cuando presionaba suavemente, no percibía la resistencia sólida que se supone que tiene un hueso sano. Sentía una vibración apagada, como si algo dentro de mi cerebro estuviese dando señales en código Morse, algo sintético o metálico vibrando debajo de la dermis, fusionado con mi propia biología. No, susurré, y esta vez mi voz fue un graznido de puro terror. Carajo, ¿qué mierda es esto? No lograba entender lo que me había sucedido. ¿Había sido sometida a una cirugía cerebral mientras estaba en una fiesta? ¿Siquiera había estado en una fiesta? ¿Esta era la casa del maniático que se había dignado en hacerme algo en mi cabeza? Esas preguntas inundaban mi mente y generaban dudas masivas, no cabía duda de que había sido sometida a una especie de cirugía y era claro que había algo dentro de mí que se había adaptado a mi anatomía cerebral. Intenté recordar cualquier cosa del pasado, las ubicaciones donde había estado, la gente con la que había conversado, la dirección de mi casa o incluso mi nombre, pero el horror regresó en un instante cuando me di cuenta de que no podía recordar ninguna de esas cosas. Dios santo, no puede ser. Golpeé mi cabeza, esperando que los neurotransmisores de mi cerebro lograran conectar los puntos necesarios y pudiesen llevar toda la información de mi banco de memoria a la realidad. Pero nada sucedió, y las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos y por segunda vez en esa infernal mañana caí al suelo. ¿Quién carajo soy?
Pero no tenía la más mínima idea, no sabía si realmente tenía amigos con quienes me podía contactar o familia a la cual acudir para llorar desconsoladamente. Mi mente estaba repleta de los recuerdos del hoy, no tenía pista alguna del pasado y la totalidad de mi atención estaba enfocada en mi identidad. Si no recordaba mi nombre entonces no tenía idea de quién era. Cualquier meta que hubiese tenido el día de ayer había sido desechada por el procedimiento al que había sido sometida. Era un acto cruel, de lo más cruel que podía imaginar, y solo podía llorar por el dolor físico y emocional que sentía. Me siento tan patética y pequeña. Intenté tocar la cicatriz de nuevo, pero en cuanto el dolor del tirón inicial se había desvanecido, sentí una sensación extraña en mi cabeza, como un tirón mental cuya meta era ponerme de vuelta en mis casillas.